buenos días a todas y todos. En esta ocasión hemos invitado a Luciano Cedillo Álvarez, que es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que nos informe, nos cuente del reciente descubrimiento que se ha hecho en la zona del centro histórico, en el predio Las Saharacas, de estos nuevos descubrimientos arqueológicos que resultan muy importantes para completar nuestra información sobre el mundo, en particular azteca. Y Luciano, por favor. Muchísimas gracias, Rubén. Hemos preparado una presentación en PowerPoint sobre los nuevos descubrimientos arqueológicos en Templo Mayor. Vamos a ver alguna parte de las fotografías de estos recientes hallazgos encontrados en este lugar. Si me permiten pasar a la siguiente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia desarrolla el programa de arqueología urbana del proyecto Templo Mayor, que trabaja en el rescate de la información relativa a la conformación urbana de la antigua capital del Imperio Mexica. Como podemos ver aquí, en este punto naranja, en este cuadrito naranja, frente a Templo Mayor y a un costado de la Catedral Metropolitana, podemos encontrar el predio que conocemos como donde antiguamente estuvo la Casa de las Saharacas, que tuvo que ser demolido precisamente por un problema estructural a raíz de los temblores del 85. La siguiente, por favor. En este predio, frente al Templo Mayor, el pasado día lunes 2 de octubre, se descubrió un monolito que podría ser el hallazgo arqueológico más importante en casi 30 años en la zona del Templo Mayor, después, por supuesto, del descubrimiento de la Coyolxauhqui en 1978. Ustedes recordarán esta pieza excepcional. Aquí podemos ver, bajo donde están estos sostenes, estos pilotes, que hay una línea horizontal. Ahí encontramos precisamente este monolito que tiene aproximadamente 3 metros 50 de largo por aproximadamente 2 metros y medio de ancho, y de grosor aproximadamente le calculamos unos 35 centímetros. La siguiente, por favor. Aquí podemos verla un poco más de cerca, esta pieza, que por supuesto tiene encima todavía cerca de 2 metros 20 de tierra, y por supuesto lo que estamos viendo aquí en esa línea horizontal sobre la pantalla es precisamente el canto de la pieza, donde se alcanza a ver precisamente la parte del relieve escultórico. La siguiente. Este monolito podría pertenecer a la séptima etapa constructiva, en 1502 a 1521 del Templo Mayor, correspondiente al gobierno de Moctezuma II. La siguiente. También, adicionalmente, a unos metros hacia el norte, estamos hablando unos 5 metros al norte de este monolito, se ha descubierto un altar único en su tipo, con 2 nichos que contienen figuras modeladas en estuco. La siguiente, por favor. Aquí en este espacio podemos ir viendo en un acercamiento cómo es que tenemos precisamente el espacio y de este altar. Los descubrimientos de este altar pertenecen a la 4ª etapa constructiva de Templo Mayor. Hay que recordar que Templo Mayor se va construyendo una etapa encima de la otra, y precisamente por eso tenemos los distintos hallazgos que van en esta sobreposición siendo depositados o enterrados en cada una de estas etapas constructivas. La siguiente, por favor. Una de ellas, en este altar, representa un Tlaloc, deidad del agua y de la agricultura, que es el que vemos aquí. En este personaje tiene aproximadamente cerca de 40 centímetros de altura por 35 de ancho. La siguiente. Y este otro personaje, correspondiente a una deidad menor, también relacionado con el culto a la agricultura. La siguiente. Los arqueólogos de Belina han determinado que este altar pertenece a la 4ª etapa constructiva, que va del año de 1440 al año de 1469. La siguiente. Bien, pues nada más para comentar que actualmente se sigue trabajando y se sigue explorando, y decir adicionalmente que por la posición en la que se encuentra esta piedra,
de grandes dimensiones. Consideramos que es una piedra un poco más grande que la Coyolxauhqui. Los arqueólogos también han determinado que se trata del mismo tipo de piedra con la que se ha trabajado la Coyolxauhqui, que es una piedra andesítica, es una piedra de color un poco rosácea, y que por la posición frente a las escaleras de esta séptima etapa constructiva del Templo Mayor, por supuesto que tiene una posición importante, fundamental, y creemos que por las dimensiones y la posición frente a las escalinatas de esta etapa constructiva vamos a tener un hallazgo interesante. En los próximos días, dado que vamos a tener que ir excavando poco a poco, es una piedra que está fracturada, tendremos que ir haciendo un trabajo conjunto entre la parte de ingeniería, la parte del equipo de arqueólogos y por supuesto un equipo completo de restauradores. En general esta sería la información y ustedes poco a poco irán viendo finalmente qué es lo que existe y cuál es la iconografía y la cara de esta importante piedra encontrada en este lugar del Templo Mayor. ¿Alguna pregunta a Luciano? Perfecto. Buenos días, Héctor García de Notisistema. Dado la importancia del hallazgo de este monolito, ¿ustedes piensan exhibirlo públicamente, por supuesto, en los próximos días o van a restaurarlo, qué sé yo, para presentárselo ante la población? Primero, como decía, hay que ir bajando con cierto cuidado, porque esta pieza, por supuesto que está fracturada y abajo de ella tenemos un hueco, entonces hay que irlo haciendo relativo y ampliar la excavación para poder tener espacio precisamente para poder trabajar. Yo calculo que vamos a tener distintas etapas. Por supuesto, una etapa sería en el momento del proceso del descubrimiento, los próximos días, posiblemente 5 días o la próxima semana estaremos ya, diríamos, viendo parte de esta superficie de la piedra, dado que está boca arriba, ¿no? Y después, bueno, pues por supuesto tendremos que hacer todos los trabajos de restauración y exhibición pues de esto que consideramos una pieza importante. Hay que esperar saber cuál es la iconografía. Algunos piensan que puede estar dedicado a Tlaloc o a Coyolxauhqui o a alguna otra de las deidades del mundo prehispánico. Gracias, buenos días. Si nos podría explicar el proyecto que se tiene para la construcción justamente en esa zona de las Ajarcas. Parece que sería como una extensión del Museo del Templo Mayor, donde se exhibirían las piezas que ahí se han encontrado y también se colocarían ventanas arqueológicas. Si nos puede explicar cuándo comenzaría esa construcción, cuándo podría quedar listo. Sí, bueno, efectivamente hay una primera propuesta donde ya se habían descubierto las escalinatas de esta séptima etapa. Y parte de la idea, como ha sucedido en algunos otros espacios y lugares y edificios de lo que es el centro de la Ciudad de México, quedan algunas ventanas arqueológicas expuestas. Esto recordaremos que tiene una calle que atraviesa y que divide lo que son la parte del predio de las Ajaracas, precisamente de lo que es el Templo Mayor. Con estos descubrimientos todavía no se toma una decisión. Había una primera idea, efectivamente, que fue cuando se descubre este monolito, para tener un muro frente a las escaleras, un muro de contención que tuviera unos recuadros, unas ventanas donde se pudiera hacer la presentación y la reproducción de las ofrendas que tenía este lugar, este espacio donde se está excavando. Ahora habría que esperar un poco más para tomar una decisión. En principio esta era parte del proyecto y la restauración de las dos casas contiguas a este predio. Hemos estado hablando con el jefe de gobierno precisamente sobre este aspecto de la investigación arqueológica. Había que esperar avanzar un poco más para determinar efectivamente qué es lo que puede suceder con el propio espacio, si se termina hasta ahí, se vuelve a cubrir el espacio que se tenía contemplado, o es factible, como nosotros consideramos, ampliar la excavación para tener una idea mucho más clara de este lugar. Tenemos problemas estructurales, por supuesto, tenemos edificios a los lados, no es tan sencillo, tiene todo aspectos técnicos de ingeniería que hay que resolver, pero que estamos en ese proceso.
Buenos días, Alejandro Torres de Universal. Quisiera preguntarle sobre la participación de especialistas extranjeros. Seguramente ya estarán interesados y enterados de esto, si los están invitando o ellos han pedido participar de alguna manera en esto. Y también quisiera saber si el instituto cuenta con los recursos suficientes o va a requerir más para continuar estos trabajos para la interpretación y conocimiento de estas obras, de estos descubrimientos. Perdón. Bueno, en el caso de Templo Mayor tenemos un importante grupo de arqueólogos mexicanos que han venido trabajando a lo largo de muchos años. Gran parte de la tarea, habría que recordar que está al frente del profesor Eduardo Matos. Esta tarea no ha concluido. El proyecto de arqueología urbana sigue trabajando en distintos programas, en distintos proyectos en el centro de la Ciudad de México. ¿Cómo se hace el trabajo? Bueno, pues se va recabando información en cada una de las obras que se van realizando en la parte del centro histórico. Ahí este grupo de trabajo viene desde tiempo atrás haciendo ya por muchos años este gran rompecabezas que está ahí presente. No se tiene contemplado en particular sobre este hallazgo la participación de investigadores extranjeros. En México tenemos importantes arqueólogos, importantes investigadores, pero adicionalmente sí comentar que es frecuente el intercambio con otros especialistas en distintos seminarios, mesas redondas, etcétera, sobre temas específicos en ese sentido. Y finalmente sobre el aspecto, si hay recursos para avanzar en este proyecto, sí los hay, y es un recurso complementario entre el gobierno del Distrito Federal y el Instituto y el gobierno federal por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Carlos Paul de La Jornada, ¿a cuánto asciende este presupuesto y si se ampliarían las excavaciones, hasta dónde se tendrían que ampliar las excavaciones? Sí, bueno, en particular el presupuesto se va desarrollando inicialmente con un proyecto que ya se tenía contemplado, que era la construcción de este muro que comentamos anteriormente, un muro que iba a retener parte de lo que es el núcleo de tierra, digamos, y paralelamente todo lo que es los procesos y el pago de gente para que colabore en el proyecto está siendo aportado por el gobierno del Distrito Federal. En el caso del equipo de arqueología urbana, que es el equipo de arqueólogos que trabajan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es parte del presupuesto del gobierno federal. Entre estos dos se van complementando y se van adicionando recursos a medida que se va avanzando en el proyecto de investigación. Un monto determinado no existe porque la arqueología finalmente pues se tiene que hacer a través del proyecto de excavación y prospección. Hay un presupuesto que está destinando el gobierno del Distrito Federal para este tipo de obra y el resto de la tarea y los grupos especializados son por parte del Instituto de Antropología. ¿Perdón? Lo de la excavación si tendría que ampliarse, ¿hasta dónde podría más o menos ampliarse? Tendremos que discutir los aspectos de ingeniería, pero bueno, lo ideal sería que pudiera llegar pues lo más próximo a los dos edificios que tenemos a los lados, hace una especie de escuadra, digamos, y en ese predio es donde se está excavando. Sí, sobre otro tema, señor, ya termina la administración, entonces ¿cuáles serían los retos o los pendientes que tendrá que enfrentar el próximo gobierno en su área? Bueno, yo creo que hay una parte importante de la tarea de la conservación del patrimonio cultural y solo para que ustedes tengan un dato, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene hoy registrados en el país cerca de 38,000 sitios arqueológicos a lo largo y ancho del país, de un estimado de cerca de 200,000 sitios arqueológicos. Yo creo que uno de los importantes retos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno es precisamente concebir a la parte del patrimonio cultural, como se ha hecho, como un recurso fundamental para el desarrollo de este país. Creo que es una importante oportunidad para que esta riqueza cultural, que no solamente está dada por la gran cantidad de sitios arqueológicos, sino también por los monumentos históricos, por los sitios y ciudades y comunidades
con arquitectura vernácula, con una gran cantidad de riqueza cultural por los distintos grupos étnicos y demás, hacen de México uno de los 5 países más ricos del mundo y por lo tanto culturalmente, y por lo tanto también una enorme oportunidad para sustentar en el desarrollo del país gran parte de este proyecto de cultura y desarrollo. Daniel Pensamiento, del diario Reforma. Yo quisiera preguntarle que aparte de este hallazgo en el Templo Mayor y el de la Reina Roja, ¿hay algún otro hallazgo que hayan hecho así de relevancia en el país? Y la otra cuestión es, ¿qué hay del saqueo de piezas arqueológicas y el tráfico que se da, que es común sobre todo en las zonas mayas, donde no hay mucha presencia de línea? Sí. La primera pregunta en términos de los hallazgos. Hay otros hallazgos, precisamente cuando hablaba de la riqueza cultural de México y los 38,000 sitios arqueológicos registrados hasta el momento, nos da una idea de que día a día se están sacando nuevos elementos, nuevos hallazgos que aportan una visión mucho más integral de nuestro México. En el caso específico de otros hallazgos, podríamos hablar algunos muy rápido, una enorme monolito que mide aproximadamente 8 metros y medio casi de largo por casi 5 metros de alto y aproximadamente 50 centímetros de grosor. Este representa a 3 personajes, es de una etapa muy temprana y se encuentra en un sitio arqueológico conocido como Tamtoc, en la Huasteca Potosina. Este sitio, este monolito importantísimo por sus dimensiones y su iconografía, representa a 2 mujeres decapitadas, de donde surgen unas especies de arroyos o chorros de sangre, que sería más o menos el equivalente, y una de ellas, la central, con el rostro, la cabeza descarnada. Es interesante por la temporalidad, estamos hablando aproximadamente del año 1200 antes de Cristo, y por supuesto que es un importante hallazgo. Pintura mural en Calakmul, en Campeche, y bueno, una infinidad, que es una extraordinaria pintura mural, y algunos otros hallazgos que están ahí también pendientes de excavación. Tenemos alguna cosa de una tumba por excavar en Palenque. En fin, hay una enorme cantidad de riqueza cultural en el país, afortunadamente. Cristian y luego Maritza. Gracias, muy buenos días. Para preguntarle, también por otra parte, ¿qué complejos no han sido todavía rescatados, quizás explotados? ¿Cuántos faltan? Por ejemplo, recuerdo yo que había una pirámide en el Cerro Zacatépetl en Coyoacán, enfrente del Centro Comercial Perisur, y es una pirámide que se encuentra en total abandono. ¿Cuántos espacios en este abandono todavía ya se tienen identificados, pero que no han podido ser todavía rescatados? Gracias. Sí, tenemos en el país 174 sitios arqueológicos abiertos al público. Registrados, 38,000. Y de un estimado de cerca de 200,000, para que más o menos tengamos una dimensión del patrimonio cultural que tiene México. Arqueológico, porque falta todo lo demás, histórico, etcétera, ¿no? Y contemporáneo, que hay cosas maravillosas, artistas, creadores y demás. Pero de eso, pues prácticamente todos son lo que conocemos normalmente como ruinas arqueológicas. Son ciudades que han sido abandonadas, ciudades que han sido, que quedan, por supuesto, a lo largo y ancho del país. Tenemos pinturas rupestres con más de 5,000, 7,000 años de antigüedad. Tenemos sitios de arquitectura muy temprana, con arquitectura de tierra. Tenemos, en fin, yo te diría que prácticamente todo el territorio nacional es un gran sitio arqueológico. En ese sentido, por supuesto que hay muchos espacios que no se han podido atender, que no se han podido inclusive ni siquiera investigar, en muchos otros casos ni siquiera registrar. 38,000 registrados contra un estimado de 200,000 todavía nos da una idea de lo que falta por trabajar, falta por investigar, pero también de la enorme riqueza que tiene México en ese sentido. Muchos están, por supuesto, en la selva, están ocultos por vegetación, están en los desiertos, están en muchos otros lugares, y muchos otros están bajo la ciudad, como es el caso de Templo Mayor. Arqueólogo, nada más para
saqueo o contra la descomposición natural de estos sitios. Y sobre tanto, ¿qué tan frecuente era encontrar representaciones de mujeres decapitadas? ¿O es normal? No es tan normal, por eso lo hacen una pieza excepcional. Hay personajes más bien masculinos. Lo que se ha podido encontrar, no en esta, por eso es tan importante, sorprendente esta pieza. En el caso de lo que estamos señalando sobre saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia viene desarrollando un programa permanente para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, a través de un programa de capacitación a lo que son los agentes, en este caso de aduanas, a través de la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Gobernación, donde venimos trabajando con la Comisión Nacional de Arte Sacro, con las organizaciones religiosas, que venimos trabajando además con Interpol a través de las reuniones y intercambios de información. Estamos trabajando en el registro de todos los bienes que se encuentran en recintos religiosos, que son algunos miles de objetos que se encuentran en estos lugares, pinturas, esculturas, relieves, etcétera. Y estamos trabajando además en lo que es un banco de información para que a través de internet tengamos una página en donde podamos poner la atención y la información de aquellos objetos que han sido robados y que existe información. No es tan fácil así el saqueo arqueológico porque no existe una información. El territorio, el liquidado del territorio nacional es tan grande que ahí hemos procurado participar con las distintas organizaciones, los estados, los municipios, la sociedad civil en general, quien es finalmente la dueña, es patrimonio cultural de toda la nación, y por supuesto si no contamos con esa cooperación y participación sería difícil abarcar la riqueza territorial en este caso del patrimonio cultural de México. Todos estos trabajos que han realizado y que estaba comentando, ¿qué resultados precisos han arrojado en cuanto a los porcentajes del saqueo? Y bueno, también otra pregunta para aprovechar, recientemente en el mes de abril se aprobaron unas reformas constitucionales para lo que es algunos artículos, en específico en la fracción 25 del artículo 73, para lo que es legislar el patrimonio cultural. ¿Cuál es la posición precisa del INA ante estas aprobaciones? Bueno, la parte legislativa creo que es importante. En el caso del saqueo, nada más para terminar este tema, yo te diría que no hay datos exactos en términos de lo que sería el saqueo de sitios arqueológicos. Por supuesto que hay lugares y hay estados que están más propensos a este tipo de delitos, pero en general es difícil precisamente por la extensión, por la magnitud del patrimonio en términos del territorio, y esto prácticamente obedece a denuncias específicas que se hacen en distintos lugares. Yo te diría que las denuncias no son muchas en ese sentido, pero sabemos que hay, por supuesto, tráfico de piezas arqueológicas, eso es indudable, y que esto pues tiene que ver también con una tarea y una campaña en donde no solamente la organización en México, sino a través de la Organización Internacional de Policía, como en este caso Interpol, y algunas otras actividades que se realicen con los tratados internacionales, pues nos permite, por supuesto, ir trabajando y previendo todo este tipo de problemas sobre tráfico ilícito de bienes culturales, que nada más termino señalando que no es un problema específico de México. El robo de arte es, en términos generales, a través de la información que tenemos de las organizaciones en este sentido que se dedican al estudio y a la prevención de tráfico ilícito, ubican como uno de los delitos importantes a nivel internacional, después del tráfico de drogas, tráfico de armas, por supuesto que está el tráfico de bienes culturales a nivel mundial. De ahí la importancia y los tratados que se han hecho y la participación de México en esas organizaciones. El segundo punto respecto a lo que es el asunto legislativo,
colaborando precisamente con las cámaras de diputados, con la Comisión de Puntos Constitucionales y con la Comisión de Cultura, para que antes de que pudiera ser aprobado se pudiera analizar con mucho detenimiento las consecuencias de una decisión de esa naturaleza con respecto a la conservación del patrimonio cultural. Buenos días. Yo quiero preguntarle respecto a, en Oaxaca hasta el momento, ¿cuáles son los daños que ya presentan monumentos históricos? Si los tienen cuantificados y cuánto se requerirá para restaurarlos. Sí, bueno, el instituto a través de su centro regional, Centro INA, Oaxaca, ha venido trabajando con el grupo de arquitectos y arqueólogos que están en Oaxaca, trabajando en el estado. Y por supuesto que los daños, sobre todo de grafitis, que si bien no es un deterioro que quite un pedazo de las piedras, sí ha sido importante el daño sobre esto en términos de lo que es la pintura y el aerosol sobre la piedra que permite absorberse. Va a ser necesario un trabajo importante para poder quitar sobre todo los grafitis que tienen estos monumentos históricos, y habría que hacer una tarea y una campaña permanente. El instituto ha hecho, como está obligado por ley, las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable por este tipo de delitos contra el patrimonio cultural de Oaxaca. Específicamente, este daño, ¿dónde se registra y cuántas denuncias hay? Bueno, en general hay 2 denuncias, digo porque abarca precisamente todo lo que se ha venido realizando a través de todos estos días en el centro histórico, pero que no concluye, es decir, la suma y el inventario se tendrá que hacer, creo, a partir, y tendremos una idea más precisa a partir de que este conflicto pueda ser resuelto. En general, yo te diría que la tarea de recuperación de este patrimonio histórico va a durar algunos meses. Yo creo que hay un daño importante ahí, sobre todo a nivel de imagen de lo que ha sido Oaxaca. Sí, en esta importante labor, tarea de nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, y por otro lado el tráfico y el saqueo de piezas y joyas arqueológicas y la apropiación ilegal de particulares, ¿quién va ganando la carrera? Yo te diría que contra quién estaríamos compitiendo, es decir, aquí la primera parte es si el patrimonio cultural que tenemos se conserva, sí se conserva. Que hay delitos en ese sentido, sí hay delitos. Que se está haciendo una tarea y un trabajo importante en ese sentido, también se está haciendo. Pero va a estar mucho más consolidado en la medida en que entendamos que el patrimonio cultural para este país tendrá que ser un recurso fundamental para el desarrollo futuro. En ese sentido, yo te diría que gran parte de la tarea se ha venido haciendo, se ha venido construyendo a lo largo de muchos años. México hoy ocupa el primer lugar en América sobre sitios declarados Patrimonio Mundial. La carrera es larga, es grande, pero creo que en ese sentido la sociedad en México, el país, va ganando. Gracias. 2 cosas. Primero, en el caso de Oaxaca, ¿no tienen registrados casos de robo o de fracturas de algunas piezas, desgaste evidente? Y por otro lado, ¿cuáles son los estados o las zonas donde más saqueo se registra? Gracias. Bueno, en el caso de Oaxaca, los daños que tenemos hasta ahora registrados por nuestras gentes en la delegación Oaxaca son estos que estaba señalando, prácticamente grafitis, algunos clavos sobre algunas fachadas y demás. No pérdidas enormes, ni siquiera considerables desde el punto de vista físico, donde se ha hecho un daño mayor que este. Es un daño, indiscutiblemente, hay que hacer un trabajo técnico sobre lo que es la limpieza de estos espacios. No tenemos reportado hasta ahora ninguna pieza en el caso de Oaxaca, la capital. No sucede así con algunos otros casos en el estado, que sí hay algunos menores. Hay otros estados, sobre todo los que están en torno a la zona del Distrito Federal, donde el robo de arte sacro ha sido más frecuente.
cosa? Tenemos registrados información, particularmente zonas que no han sido suficientemente exploradas y que están más alejadas. Occidente de México y la zona de Guerrero, que es una parte importante de trabajo y que todavía requiere un esfuerzo mucho más grande sobre cuestiones de investigación y registro arqueológico. ¿Quisieras terminar con algo, añadir algo? Pues nada más decir que esta parte de patrimonio cultural tiene necesariamente que estar vinculado al proyecto de cultura y desarrollo en el proyecto de nación. Es algo que nos da la identidad, que nos da la riqueza en esta diversidad cultural de México y una enorme oportunidad para el desarrollo y la creación de fuentes de empleo en este país tan necesarias para la estabilidad y tener a nuestra gente aquí. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta luego. Cuando esté ya descubierta la pieza esa grandota, volveremos a invitar a Luciano para que nos explique qué es. ¿Perdón? También podemos organizarlo. Muy bien. La agenda para el día de hoy. El presidente va a estar hoy todo el día en Ciudad de México. No hay gira hoy. El primer evento es la inauguración del Foro Ministerial de Políticas Públicas en Salud. El título del evento es Evidencias para la Reforma de los Sistemas de Salud. Luego el presidente estará en la inauguración del 35 Congreso Nacional Inmobiliario. Después el presidente tiene un acuerdo con el secretario particular. Luego tiene un acuerdo con la directora del DIF nacional. Luego tiene una reunión para revisar la agenda de la gira internacional a Guatemala, y aprovecho para decir que el lunes estará con nosotros el subsecretario para América Latina, Jorge Chen, para explicar los motivos, lo que va a pasar en los 2 días en la gira a Guatemala. Y luego es la inauguración de la 8ª reunión ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Luego comida de clausura de la 88 Asamblea General de la CONCAMIN. Luego el presidente va a tener un tiempo para revisión de asuntos. Luego reunión del Consejo Nacional de Protección Social. Y luego también el presidente dedicará el resto de la tarde a revisión de asuntos, firma de documentos. Esa sería la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y muy rápido, en este Foro Ministerial de Políticas Públicas vienen 30 países, están invitados 30 países, ministros de salud, México de 2001 a 2006, algunos de los grandes logros en materia de salud, pues es la reforma de la Ley General de Salud para garantizar el derecho universal a la misma. Ahí se quedó contemplado el Seguro Popular, las inversiones en infraestructura por más de 12,000 millones de pesos, infraestructura 1,700 nuevas unidades entre grandes hospitales y pequeñas clínicas, las prioridades de vacunación, de la salud de las mujeres, el Seguro Popular, ya más de 5 millones de familias aseguradas, que implica algo así como poco menos de 20 millones de personas que se añaden a los 50 millones de personas que tenían atención vía el seguro, el IMSS y el ISSSTE. Todavía quedará unos 35 millones de mexicanos que no tienen acceso universal a la salud, pero en este gobierno se ha incorporado 20 millones más de mexicanos al acceso a salud. Las enfermedades que cubre el Seguro Popular, y lo que ustedes saben, ya se realizó el convenio Seguro Popular ISSSTE esta misma semana, y está por firmarse el convenio Seguro Social ISSSTE para intercambio de servicios, del Seguro Social, Seguro Popular para el intercambio de servicios. Y luego el otro evento es la reunión ordinaria del Instituto Mexicano al Exterior. Como ustedes saben, ha sido una estrategia de este gobierno la creación de este instituto y con su consejo, y es la 8ª reunión. Ha habido un programa de becas con apoyo del gobierno de
Unidos, donde la comunidad mexicana es particularmente importante, el impulso a programas de intercambio de maestros. En el año 2006 se instalaron 93 plazas comunitarias más. A lo largo del sexenio se han instalado 237 plazas comunitarias en ciudades de los Estados Unidos para acceso de la comunidad mexicana. Como ustedes se acuerdan, en las plazas comunitarias está la primaria, la secundaria, programas de capacitación y también un impulso al programa binacional de atención en salud, vacunación, etcétera, como algunos de los elementos que el Instituto ha estado promoviendo e impulsando. Y lo dejo ahí, algunos se tienen que ir, cuando se tienen que ir corran, no hay problema. Cristian, Carlos. Rubén, rápidamente te quiero preguntar, ¿cuál es la postura de la Presidencia de la República en torno a esta aprobación, de la firma de aprobación que hizo el presidente Bush de este muro? Finalmente, sí va a haber recursos para la construcción, y también, pues, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano? Parece que la carta que enviaron no funcionó, parece que las pláticas entre el presidente y su homólogo estadounidense tampoco funcionaron. ¿Qué es lo que sigue? Gracias. A ver, creo que hay una, si con cuidado y precisión, si alguno lo quisiera, lo propongo toda la información y lo discutimos. Lo que ayer firmó el presidente de los Estados Unidos no es el muro. Eso va en otra partida, independiente que la condena que nos merece la construcción del muro que yo he fijado y sostenido. Lo que ayer el presidente de los Estados Unidos firmó, como ya lo aclaró ayer el canciller de la República a pregunta expresa, es de una partida distinta y que tiene que ver con el Departamento de Seguridad Interna, y no es propiamente el muro. Los cálculos del muro, como ustedes saben, son entre 7 y 9 mil millones de dólares, lo que implicaría la barrera física. Esto que firmó ayer el presidente Bush en el ámbito de sus propias decisiones soberanas de ese país, tiene que ver con un presupuesto que se discutía desde antes, que no es precisamente esto, es un presupuesto del Departamento de Seguridad Interna, por la cantidad que ustedes saben, más en términos de equipos electrónicos y de satelitales y algunas partes de una supuesta barrera física, pero la partida que el Congreso de los Estados Unidos tiene asignada para el muro es la partida, es la HR 6061, que no está firmada esta partida, no está ni la discusión todavía. Entonces seguramente hay alguna confusión de la prensa mexicana que confundió estas partidas, pero de todos modos, independiente de que esa partida que firmó ayer el presidente de los Estados Unidos por 1.200 millones de dólares para el equipamiento electrónico y sensores, de todos modos, no, desde el punto de vista de México, no, ¿qué es la partida? Por cierto, les puedo decir HR 5441, que es otra cosa, ¿no? Aquí tengo todos los documentos en inglés y las traducciones en español, de dónde son esas partidas, qué significan, para el que le pueda interesar, pero lo que sí es importante es que no confundamos unas cosas con otras, porque no damos una información objetiva sobre lo que ahí está ocurriendo, independiente que, insisto, nos parece que ningún muro, ni con sensores electrónicos, ni con barreras físicas, va a resolver el problema de la migración. ¿Seguirán insistiendo entonces? México, desde luego, esa es la posición de México, y como en algún otro momento lo dije acá, estamos seguros que un acuerdo migratorio se va a dar tarde o temprano, y hay que seguir luchando, no cejar. Conviene a los intereses de México y conviene a los intereses de los Estados Unidos, conviene a los ciudadanos de ambos países, y algún día habrá de darse. Y también reiterar que ayer el propio presidente de los Estados Unidos, y subrayaría ese elemento, en el momento de firmar 1.200 millones de dólares para una partida que tiene que ver con el Departamento de Seguridad Interna,
Estados Unidos. Carlos. Rubén, buenos días. Yo quisiera conocer la opinión de la Presidencia de la República sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitir las candidaturas externas o las candidaturas independientes. Yo sé que ustedes hay el pleno respeto a la división de poderes, pero sí una opinión, ya que presente en el Poder Legislativo esta decisión no cayó muy bien, ya que dice que se podría prestar a ciertos protagonismos políticos. ¿Cuál sería una opinión de la Presidencia en torno a esta decisión? Hay un debate y provocó un debate. Primero, precisar que lo que la Corte reconoció es las candidaturas independientes para un caso específico en litigio, que fue el caso del estado de Yucatán. En ese sentido, todavía no hay jurisprudencia sobre el punto, sino en un caso particular, la Corte decide en ese sentido. Hay otro estado de la República que tiene ya una ley también que permite las candidaturas independientes, además del caso de Yucatán, que es el caso de Sonora. Son los dos únicos estados del país que tienen en sus legislaciones estatales la posibilidad de candidaturas independientes. La posición de la Presidencia de la República es que en el marco de una reforma electoral que es necesaria, que implica seguir avanzando en el término de nuestro perfeccionamiento, de nuestro sistema electoral, debe contemplarse la posibilidad de la discusión de las candidaturas independientes en la medida que permiten la participación de la ciudadanía, que abren espacios a la participación organizada de la sociedad y que en ese sentido contribuye a consolidar los procesos democráticos. En muchos otros países del mundo, al nivel o a la par que existe pues un régimen de participación electoral vía los partidos, también existe la participación, la posibilidad de las candidaturas independientes. En principio, la Presidencia de la República ve con buenos ojos la posibilidad de candidaturas independientes. En algunos países se puede a nivel federal, en otros países las candidaturas independientes están restringidas solo al ámbito de los poderes locales, pero es una discusión que deben dar las fuerzas políticas del país y sí incorporar esta discusión, el resultado de esta discusión en una reforma electoral. Sara Marisa. En este asunto del muro, si bien no es, como lo mencionas, el muro del grande del que se ha hablado, sí contempla esta partida que firmó el presidente Bush, una parte para barreras físicas. Se dice que no es otra cosa que un muro. Entonces, bueno, ¿qué expectativa hay del gobierno de México de que pudiera tener algún efecto la nota diplomática si ya hay esta señal por parte del presidente Bush de reforzar sobre todo la seguridad? ¿Hay optimismo de que pudiera haber respuesta positiva o ustedes qué están esperando? Gracias. Preciso, y no minimizo el problema, preciso, y no minimizo el problema. En la discusión sobre la doble barrera, el doble muro, en el proyecto original, está que eso que aprobó en el Senado y que todavía no firma el presidente Bush, se habla de 1.226 kilómetros de longitud. En lo que se aprobó el presidente el día de ayer, que tiene más que ver con sensores, radares, contratación de policías, de ampliación de los presupuestos, compra de equipos, se contempla algo así como la posibilidad para barreras físicas en menos de 400 kilómetros, de lo que está implicado en esa partida. Reconocemos el problema, insisto, pero no es la partida esta de los 1.200 y pico de kilómetros, ¿no? Que esa no se ha firmado. Es un problema en cualquier hipótesis, también esta pequeña partida, si uno compara de que en los cálculos pues que tienen los especialistas de los Estados Unidos, la construcción de sus 1.200 kilómetros andaría cerca de los 9.000 millones de dólares. Aunque se haya aprobado para un pequeño tramo, resulta un problema, no es la solución. Esa es la posición del gobierno de México, no es la solución. Es una decisión soberana de los Estados Unidos, sí, pero que desde el punto de vista del gobierno de México, como yo la
en su intervención el señor Canciller de la República en su comparación en el plenario de la Cámara de Diputados, no soluciona el problema migratorio. Hace referencia a una disputa interna electoral al interior de los Estados Unidos, pero no resuelve de ninguna manera el problema migratorio. Una nota diplomática, pues, se propone dejar en firme cuál es la posición de un país, se dan razones de cuáles son los argumentos que el país tiene para considerar que la decisión de un Estado daña o lesiona los intereses de otro, como es el caso, y eso es lo que implica una nota diplomática. El Departamento de Estado está analizando su respuesta, está analizando el contenido de la nota, está analizando su respuesta. En automático, un envío de nota no implica un cambio de política, pero de parte de quien recibe la nota, pero seguiremos insistiendo, luchando hasta el último momento de esta administración, y ciertamente el próximo gobierno y los próximos gobiernos de México tendrán que seguir luchando siempre en defensa de nuestros propios intereses. Marc. ¿Todavía tiene la confianza de que al fin del día, al fin de cuentas, no se vaya a construir todo ese muro? Sí, tenemos esa confianza. Tenemos esa confianza porque conviene a los Estados Unidos. Nadie toma decisiones si no le conviene. La lógica moderna es toma decisiones para ganar. La construcción del muro desde el punto de vista de México no conviene a los intereses de los Estados Unidos, como no conviene a los intereses de México. Y en ese sentido sí hay la confianza de que una vez que termine esta discusión interna de carácter electoral al interior de los Estados Unidos, pues, quede en un segundo término y no se construya y pueda abrirse el espacio para seguir discutiendo en términos de una solución integral al problema migratorio, como el propio presidente Bush ayer en la firma de esta partida lo expresó, de que solo en el marco de una reforma integral se podrá resolver el problema migratorio y también el problema de la seguridad de los Estados Unidos, que también implica nuestra propia seguridad en la zona de la frontera. Marisa y Héctor. Gracias, Rubén. Al parecer que no tendrá éxito esta nota diplomática que envió el gobierno mexicano al presidente de Estados Unidos, ¿solicitará el gobierno mexicano apoyo a organismos internacionales para que este muro no se construya? No, primero, no adelantar juicios. Está esa nota diplomática que un país amigo envía a otro país amigo. Ese país está analizando la nota diplomática. Esperemos la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. De alguna manera ya se ha adelantado, y yo subrayaría, se podría tomar de dos maneras. Firme el presidente de los Estados Unidos esta partida, muy menor, no minimizo el problema, pero menor en términos del conjunto de lo que costaría este muro, pero de otro lado el presidente de los Estados Unidos al tiempo que firma dice, solo una reforma integral de carácter migratorio va a resolver el problema de la migración. Entonces, que esa es la posición también que comparte el gobierno de México y que ha sostenido siempre el gobierno de México. Ahí está esa tensión, si ustedes quieren, pero también hay la conciencia de parte del gobierno de Estados Unidos, por lo menos de esta administración, que solo una reforma integral habrá de solucionar el problema. Y quisiera, de las dos cosas que pasaron ayer, reiterar y subrayar esta segunda. No está contemplado recurrir a ningún organismo de carácter internacional. Nuestra política exterior, que se basa en principios y en la defensa de los intereses de nuestra nación, no requiere en este momento de que nosotros hagamos valer acuerdos de otro carácter. Héctor. Buenos días. Durante esta administración pudimos constatar que la relación
lamenta que en el marco de estas estupendas relaciones que tuvieron lugar o han tenido lugar entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México en esta administración no se haya podido llegar a un acuerdo migratorio de carácter integral que solucionara de una vez y para siempre un problema de carácter histórico entre los dos países. Sí, lamentamos el que no se haya podido llegar a la solución de este acuerdo. Y sí consideramos que en el marco de estas muy buenas relaciones, México y Estados Unidos tendrán que llegar en un momento a la firma, primero a la posibilidad de hacer realidad un acuerdo que beneficia a México y beneficia a los Estados Unidos. Conviene a los dos países y en otro sentido, independiente de que lamentamos el que no se haya podido realizar, consideramos que sigue siendo un reto de las relaciones entre México y los Estados Unidos. ¿Perdón? Lamentamos, sí lamentamos el que no haya podido haber ocurrido. Alfredo. ¿Cuál es la consideración de la Presidencia de la República respecto a los señalamientos que hicieron ayer diputados al señor secretario Derbez en su comparecencia respecto a que es esto del muro, el acuerdo que no se llegó fue un fracaso, fue producto de la pésima manera en que se manejó la política internacional de México? Es que no respetamos mucho las opiniones de todos los actores políticos, de toda la sociedad, y no estamos de acuerdo en la valoración de los señores diputados. En ningún gobierno había habido tan buenas relaciones entre los Estados Unidos y México y ha habido tantos avances como se lograron en esa relación. Este punto en particular no se logró, pero sí se logró que pudiera entrar a la agenda de la discusión. Ese punto nunca en el pasado estuvo en la agenda, siempre se escondió. En esta administración el punto en particular, el problema de la migración, se puso en la agenda y México lo puso en la agenda de la discusión. ¿Alguna cosa más, compañero? Ahí un poco, efectivamente no se está construyendo un muro, pero sí están fortaleciendo sus medidas de seguridad y sin duda esto va a también traer consecuencias para los mexicanos que quieran cruzar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la acción que va a llevar a cabo el gobierno de México para tratar de que los connacionales obviamente no sigan siendo dígitos más de muertos en esta frontera norte? Bueno, es una acción múltiple. Por un lado, tenemos que seguir avanzando en términos del desarrollo mexicano con crecimiento del empleo, con mejores condiciones del empleo, podamos responder a la expectativa de nuestra ciudadanía. Yo dije aquí alguna vez, y lo vuelvo a reiterar, acabo de leer las últimas encuestas, que cerca del poco más del 70% de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos en el momento de emigrar tenían un trabajo, no de la calidad que querían, y por eso emigran en busca de mejores condiciones de vida, y solo el 30% no tenía un trabajo. Entre otras cosas, hay que tener trabajo para emigrar porque hay que reunir los fondos que se requieren para poder pagar el avión y poder pagar el traslado a los Estados Unidos. Pero por un lado hay que trabajar, una vertiente toca a nuestro propio responsabilidad en términos del desarrollo del país y la generación de empleo y la generación de trabajo con una remuneración digna. Esa es una tarea que tenemos que seguir haciendo. En este año vamos a generar 1 millón de empleos formales, más probablemente otra cantidad de empleos de carácter informal en este último año. Pero tenemos que seguir trabajando en esa dirección, es absolutamente evidente. De otro lado, necesitamos reforzar el trabajo de nuestra embajada en los Estados Unidos y de nuestros consulados
en defensa de los nacionales que han emigrado a los Estados Unidos a trabajar en ese país, que por otro lado requiere esa fuerza de trabajo. Y tenemos que seguir en esa dirección. Tercero, tenemos que seguir trabajando para alcanzar un acuerdo migratorio que permita que el tránsito de los mexicanos hacia los Estados Unidos en busca de trabajo, que reitero, los Estados Unidos requiere de esos trabajos, se pueda dar de una manera legal y ordenada que no implique pues el riesgo de la vida de las personas en el tránsito hacia los Estados Unidos. Es absolutamente lamentable, es terrible que en los últimos años son casi 500 los mexicanos que mueren al cruzar, en el intento de cruzar la frontera. Eso no debe de existir, tenemos que seguir trabajando para que eso no exista. Y una parte corresponde exclusivamente al gobierno de México y otra parte corresponde a la responsabilidad que dos países amigos se deben para poder solucionar un problema que tiene más de 100 años. ¿Alguna otra pregunta? Mil gracias. Nos vemos mañana. Buenos días.